actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Iniciamos un nuevo camino para esclarecer algunos temas que siempre están presentes en nuestra agenda. El tema internacional es un tema que nos interesa mucho y seguimos de cerca. Y ahora vamos a conversar no solo con un amigo, sino con un especialista, un hombre que conoce muy bien el paño del periodismo, que es Daniel Romero. Es director de Total News, una agencia internacional, y al quien tengo mucho gusto en darle la bienvenida. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, Agustín, encantado nuevamente de estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el agradecido soy yo de tener presente tu persona, agradecido. Daniel, mira, tenemos en línea ya conectado a Anand Serroukh. Seguramente tú sabes muy bien quién es porque es colaboradora de Total News, una especializada en temas muy interesantes como el tema musulmán. ¿Y qué te parece si le damos la bienvenida? Pero desde luego, hola Hanat, ¿cómo estás? Oh, hola, bien, agradecida y de estar aquí con vosotros hoy. Qué gusto de recibirte, Hanat. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Agustín, hemos estado charlando ya en varias oportunidades sobre estos últimos temas acontecidos en Argentina que tienen mucho que ver con la especialidad de Hanat. Porque de alguna manera este avión, 747, que arribó a Buenos Aires y que fue de alguna manera apoyado por el gobierno argentino, porque la información que se virtió desde el Estado, desde el gobierno nacional, en un principio fue totalmente falsa, como porque se buscó generalizar, se buscó defender la presencia de un avión con tripulación iraní y venezolana que directamente venían con misiones de espionaje, porque ese avión estaba en los listados que prohíben a la Argentina recibirlo, pero desde la inteligencia argentina inclusive se los defendió diciendo que básicamente eran cursantes de vuelo, que había tantas personas, 19 en total, porque estaban haciendo cursos de vuelo. El avión está retenido por la justicia, así como sus tripulantes, y de a poco fueron apareciendo estas vinculaciones con Hezbollah, con Al-Quds, la guardia pretoriana, la Revolución Islámica, y paralelamente acontecía que un individuo iraní en la provincia de Entre Ríos, a unos escasos 800 kilómetros de Buenos Aires, pretendía abandonar el país con documentación falsa. Este iraní de apellido Parazán tiene una singularidad. Venía desde Venezuela, a través de Bolivia, había ingresado a Latinoamérica con Turkish Airlines, según dijo ante la justicia. Todo esto fue desmentido, tanto por la aerolínea como por las distintas excusas que él venía dando. En Buenos Aires queda demostrado que se ha transformado en una plataforma de Irán, de Hezbollah, ya sea por la complacencia del gobierno argentino, como por las actividades que vienen desarrollando en Latinoamérica desde hace muchos años, con plataforma en Venezuela. Esa plataforma se ha extendido y se sigue extendiendo por Latinoamérica a medida que gobiernos socialistas o llamados de este denominado socialismo del siglo XXI, en asociación con Hezbollah, Irán, vienen trabajando para afincarse en la región. Y bueno, es el tema de la especialidad de Hanan, y creo que es a ella a quien debemos consultar sobre esto, y más tarde
si a ustedes les parece correcto, les puedo dar algunas precisiones sobre quién es este iraní detenido en Entre Ríos, vinculado a un personaje que tiene radicación en Barcelona. Y este personaje es Abdel-Salam Sah, que seguramente Hanan puede conocer o haya escuchado. Hanan, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Y bueno, creo que la pelota está en tu cancha porque estamos hablando de Barcelona y estamos hablando de la incidencia de Hezbollah e Irán en Latinoamérica. Adelante, Hanan. Pues mira, este planteamiento o este modo de proceder no es nuevo entre las corrientes islamistas, ¿no? Que no es lo mismo que Islam. Yo siempre recalco la diferencia entre la confesión religiosa, los sentimientos religiosos del activismo político. Seguro. Y en este sentido, el islamismo, la corriente política, siempre ha anhelado dominar el mundo. Se considera que toda democracia occidental es el enemigo del Islam y de las libertades para ellos y su anhelo es de volver a reconquistar. ¿Qué sucede? Que actualmente, debido a estos gobiernos, como bien has dicho, ¿no?, de este nuevo socialismo que impera, pues especialmente en Latinoamérica y que también aquí lo sufrimos, se han convertido en un elemento de extremada vulnerabilidad, ¿no?, que pone a portada de mano ese objetivo de expansión y de arraigo en otros continentes, ¿no? Tanto Venezuela, Argentina, Bolivia, son puntos de atracción, especialmente en este caso Irán, no tanto los países del Magreb o tanto Egipto, pero especialmente Irán por una serie de cuestiones, ¿no? Tanto el interés, la especulación del intercambio del ámbito de las energías, las alianzas que puedan surgir, como también por otro lado, el acceder al blanqueo de dinero, a la financiación a través de grupos de tráfico de armas o tráfico de estupefacientes o de personas, ¿no? Irán ve en esas posibilidades un espacio muy interesante por estos elementos y después, evidentemente, por el proselitismo, ¿no? La vulnerabilidad social, la emergencia social que viven ciertos países en Latinoamérica es también aprovechada y era un mecanismo que ya en 1928, en el nacimiento de Hermanos Musulmanes como primera organización política que actualmente está considerada como una organización terrorista en Egipto, ya funcionaba así, es decir, donde no llega el Estado, ellos llegan. Donde hay una necesidad, ellos la cubren a cambio de ganar el terreno, de la conversión de aquella persona que se la atiende y esa fidelidad, ¿no? Eso ha llevado pues, que haya ganado tanto terreno Irán, que se haya sentado pues, en Venezuela, que ahora pues, evidentemente su ambición ya no es solamente el proselitismo, sino de a nivel de estrategia, de inteligencia, de espionaje, pues ve muy rentable y viable el asentarse también en Argentina. Es una estrategia que no es nueva, que a más yo siempre digo del islamismo, el mundo está acostumbrado a hablar de él cuando hay un atentado, cuando sucede una barbarie hacia los derechos de la mujer. Pero en aquellos atentados de las células intelectuales que tienen esa yihad del pensamiento, de las ideas, esa transformación social, antropológica que va avanzando, nadie está alerta de ella, nadie la está afrontando, ¿no? Y vemos como poco a poco no solamente se van abriendo mezquitas en sitios que nunca hubiéramos pensado, sino que va cambiando la dinámica de relación, los comercios, las dinámicas sociales, la transformación de todo un entramado que genera ese asentamiento y al final esa influencia
ya no solamente desde el exterior, sino desde dentro de los países, en las tomas de decisión y en la propia administración de un país, en sus poderes políticos, sociales, académicos, en todos los ámbitos. Bueno, eso ha quedado bien claro, Hanan, como bien lo mencionas, porque como les comentaba, el gobierno argentino salió a defender a los tripulantes iraníes con una amplia trayectoria en terrorismo. Entonces, evidentemente, eso ya está de alguna manera amalgamado en la Argentina, a pesar de haber sufrido 2 atentados brutales en el año 92 y en el año 94. A tal punto que se niega esta situación y poca ayuda se le presta a la justicia que está investigando. Hoy este iraní detenido que yo les hablaba en Entre Ríos tiene una estrecha vinculación con Abdeslam Shah, que es el presidente de la Asociación Cultural Árabe de Educación y Enseñanza en Barcelona. ¿Es conocida esta asociación en Barcelona? No especialmente. La situación aquí en Barcelona y en Cataluña, la región de España, es que hay muchas y muchas asociaciones que son las redes de proselitismo. Diría que en cada municipio pueden haber hasta 5 asociaciones, pero que funcionan todas utilizan el mismo método, ¿no? Y trabajan en red en toda Europa y con los países que los financian, ¿no? Se asientan con el argumento de enseñar ya no tan solo la religión, sino entran muy bien hablando de enseñar el árabe, ¿no? Y esa es la toma de contacto con las familias y con los jóvenes, ¿no? Creando pues ahí el control de la comunidad, porque evidentemente si sabes cómo están las familias las puedes regir, y los jóvenes, si les vas inculcando esa identidad islámica, pues vas creando un tejido social moldeado a tus intereses, ¿no? Y llegando a crear pues ya no solamente esos perfiles de ciudadanos más vulnerables, sino inclusive esos perfiles de ámbito más académico, jóvenes muy preparados en las universidades, en espacios de poder, pero que tú le has condicionado y lo has promocionado, ¿no? Es una asociación que existe desde hace años. Aquí en España puedo decir que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen estudiadas todas las organizaciones, la Constitución ampara la libertad de asociacionismo, y vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Nos acordamos del extremismo, del islamismo, cuando se comete un atentado, cuando hay un acto violento, ¿no? Pero ante esta amenaza intelectual, social, identitaria, necesita una acción, una contranarrativa desde el ámbito social, desde el ámbito político, ¿no? Eso ya no pertenece a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque si no se comete un delito, pues no hay cabida de intervención, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos ante una sociedad actualmente en España con unos dirigentes políticos que niegan esta realidad, a pesar de tener a España al lado Francia y las terribles consecuencias. Francia, por ejemplo, tiene un programa contra el separatismo islámico, porque ya... O sea, Francia acepta la existencia del islamismo islámico, sin embargo España no. Exacto. Macron, una de sus medidas que ha tomado, evidentemente no solamente por los atentados, sino al hacer el estudio demográfico y social de diferentes municipios, de diferentes barrios, lo que llaman la banlieue de París, ¿no? Vio que necesitaba hacer una respuesta que vaya más allá que la acción policial, es decir, el que se cumplan las leyes de Francia
y que se cumplan los preceptos de la República, que no exista un Estado dentro del Estado, ¿no? ¿De qué forma lo hacen? Pues más que enviar policías a detener a delincuentes es revisar las asociaciones, revisar esos colegios de enseñanza islámica si se hacen cumpliendo las normativas de la República, revisando que en las universidades se cumpla la normativa. Francia es una república laica, no existe el procesar una religión u otra dentro de un centro educativo, por lo tanto hay unas normas que se deben cumplir para todos por igual, es decir, que los centros educativos las niñas no pueden ir con hijab, pero lo mismo que si alguien quisiera llevar una cruz, la tiene que llevar de manera discreta porque no tiene que condicionar esa relación dentro del aula, ese ambiente académico, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España eso no lo tenemos, ¿no? También se controla en este plan contra el separatismo islámico la gestión de los comercios y los restaurantes. Parece una cosa anecdótica, pero tiene mucha más importancia de lo que parece. Por un lado, hay restaurantes donde sientan hombres y mujeres separados y luego donde han creado dentro de los restaurantes como unas burbujas donde uno come tapado, ¿no? Para que los hombres no lo miren. Y al mismo tiempo comercios que cumplen con los códigos islámicos, es decir, no venden alcohol, según cómo no atienden a las mujeres si no cumplen con el código islámico, es decir, bien tapadas, cumpliendo la norma moral, pues no son bien atendidas o directamente no se les atiende. Todo esto, ¿de qué forma se lo contrarrestan? Pues con inspecciones, intentando coger las denuncias de los vecinos. Por otro lado, aquellos establecimientos que no quieren cumplir con esta norma, ¿no? Es decir, uno abre un comercio y dice, no, yo voy a atender a todo el público en general y si un señor viene aquí y quiere pedirme una copa de vino o una cerveza, yo le voy a atender. Esas personas suelen tener graves problemas, suelen sufrir boicot y llevarles a la ruina. De esta forma expulsan y aíslan sus espacios, ¿no? Por eso el programa se llama Contra el separatismo islámico. Hanan, un datito nada más. Esto ya está haciendo punta aquí en Estados Unidos también, ¿eh? Claro, sí. Yo tuve ocasión de visitar el estado de Michigan, el Vermont, y me sorprendió muchísimo. Yo Estados Unidos la admiro, la respeto, amo el cómo respeta la libertad del individuo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo vi institutos de secundaria donde había niñas que iban con burka y yo decía, no es admisible, o sea, eso no es libertad. Si se admite el burka, se está admitiendo la esclavitud de las mujeres, la esclavitud de las niñas, eso no es libertad. Entonces yo respeto que alguien libremente quiera llevar el hijab por sus convicciones, que sea adulto y consciente, ¿no? Pero no puedo admitir que se imponga, especialmente a los menores de edad, esta vestimenta porque es una cárcel que segrega, que limita y coarta la libertad, la personalidad y el desarrollo de los derechos más fundamentales de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos en este sentido, en algunas áreas tendrá que también hacer un replanteamiento, porque claro, como país son muy grandes y digamos cabe todo el mundo, pero llegará un momento que esa crecida, ese volumen se irá extendiendo y empezará a chocar, a romperse el marco común de convivencia, ¿no? Que es lo que aspiran al final los objetivos de los islamistas, es romper ese marco común de convivencia y instaurar su propio marco, ¿no? ¿Y cómo lo consiguen? Pues, por ejemplo, los hijos de la inmigración les victimizan con el discurso de la islamofobia, les victimizan con la idea de que son hijos de la inmigración y que solamente el modelo social, cultural, familiar, político que engloba el islamismo es la respuesta sólida ante una sociedad occidental que está perdida en el colectivismo,
en la pérdida de los valores de la familia, en un deterioro moral, y eso hace que ellos ganen terreno, ¿no? Yo siempre les digo a estos jóvenes que no sean la cuota complementaria de ninguno, que sean por sí mismos un valor propio, ¿no? Y que recuerden, si son americanos, si son españoles, qué es lo que les hace españoles, qué es lo que les hace americanos, para que formen parte de este marco común y no sean secuestrados y víctimas realmente de este auge del islamismo que los adoctrina y los manipula simplemente por aras de dominar, de conquistar el mundo y de mermar la democracia y especialmente la democracia occidental. Vos hace instantes, Hanna, hacías mención a la forma en que trabaja este islamismo en ocupar los lugares donde el Estado no llega, por ejemplo, y es exactamente lo mismo que hace el narcotráfico, es exactamente la misma operatoria, porque aquí en la región, tanto latinoamericana como en Argentina, hay lugares totalmente aislados por el narcotráfico. Un ejemplo es la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde hay barrios dominados directamente por el narcotráfico. Estas asociaciones también trabajan con contrabando, y vos fíjate que tanto el mismo contrabando, los mismos aviones, las mismas personas, los mismos funcionarios corruptos que permiten el contrabando de estupefacientes son los que permiten el contrabando de armas o personas. Están estrechamente vinculados, y así opera Hezbollah, así opera el terrorismo islámico en la región, asociándose con estos individuos de baja estofa. Es decir, está todo estrechamente vinculado. ¿Por qué? Porque a su vez el islamismo necesita del dinero del narcotráfico. Son quienes lavan el dinero del narcotráfico, ya sea en el Líbano o en Ciudad del Este, aquí en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Es decir, es la misma operatoria, es un mismo sistema criminal asociado para un fin similar, dominar a las diferentes poblaciones. Eso también sucede en países como Venezuela, ¿no? que por supuesto sirve al islamismo y se expande por Latinoamérica, y el caso de ¿por qué no decirlo?, del otro país que ahora se me escapó. Paraguay es Daniel. Paraguay, la triple frontera, ¿sí? Exactamente, sí. Exactamente. Sí, sí. Bueno, Bolivia también está siendo captada. Evo Morales tiene una estrecha relación con el mismo, y hay distintas madrazas ya impuestas en Bolivia, como aquí en Buenos Aires, por ejemplo, hay una mezquita muy, muy famosa, la Mezquita de Flores, estrechamente ligada a lo que fue los atentados de la Embajada de Israel en el 92 y la AMIA en el año 94, que es Atawit. Esa mezquita de Flores trabaja estrechamente ligada a la de Cañuelas, incluso hasta tienen el mismo director. Es una cosa extraña. ¿Pero por qué? Porque en Cañuelas también hay una actividad musulmana muy extrema, muy fuerte. Mira, estas organizaciones que son lo que llaman las redes de proselitismo, las redes de Da'wa, funcionan como una franquicia. Entonces, utilizan el mismo método, la conversión, la práctica de la religión, que de entrada uno podría decir, bueno, uno procesa esta religión, pues no, ¿qué problema hay? ¿No? De entrada, pues eso es respetable, ¿no? Pero luego empieza la transformación, que ese es el verdadero objetivo. Ellos se asientan con el concepto de la libertad de culto para luego crear, adoctrinar y crear más seguidores y fieles, ¿no? Reciben dinero pues hasta ahora se había hablado claramente desde Arabia Saudí, desde Irán o desde Qatar. Hay una organización muy importante, que Qatar Charity, que en Qatar han tenido que llegar a hacer un comunicado oficial diciendo que ya, debido al embargo que sufrían,
de que ya no participaban en financiación de hermanos musulmanes, ¿no? La hermandad no existe como una estructura, pero es una corriente de pertenencia a un modelo político, ¿no? Hermanos Musulmanes fue inspirador en la creación de lo que luego se convirtió en la República Islámica de Irán, ¿no? Sí. Y así es un modelo que quieren ir expandiendo, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que mientras la hermandad musulmana del Magreb ve como objetivo principal y más cercano a través de los flujos migratorios al inicio y ahora con los hijos de ese flujo migratorio hacerse con Europa, Irán ve pues, la opción importantísima que puede ser toda Latinoamérica, ¿no? Y es como, como que se han repartido el mundo como un tablero de ajedrez con las alianzas que digo yo del mal, ¿no? Porque en el actual contexto de conflicto internacional, donde ya no solamente es que nosotros ahora en Europa pues estamos pendientes de la guerra de Ucrania, sino que ya anteriormente ya habían tensiones y conflictos que se gestionaban desde la desinformación, la sobreinformación, la confusión y malos diagnósticos que dan malas respuestas, pues eso, Irán, aliado en algunos momentos pues, con Rusia en algunos intereses muy concretos, pues ha llevado a esta expansión, porque mientras el mundo mira Ucrania, mira los conflictos políticos de Estados Unidos, ellos por otro lado van trabajando, porque el mundo considera que como no hay atentados, el islamismo ha parado, ¿no? Como han cedido a Afganistán, los atentados paran, ¿no? Afganistán y Pakistán justamente son uno de los países más importantes como exportadores de opio. Es una de las vías que financian y que han utilizado y han dominado históricamente y siguen dominando los talibanes. Es el tráfico de opio que tanto daño hace, ¿no? Y que es la base de la heroína, ¿no? O sea que España tiene conciencia de toda esta penetración de distintos países que pasan las fronteras y se insertan en las sociedades. Y bueno, lo que está pasando ahí en tu zona, ¿no? Pero ¿se expande al resto de España? Mira, sí que se expande. Yo vivo en las zonas que empiezan a estar consideradas como zonas perdidas, que es la zona de Cataluña, ¿no? Con municipios donde hay realidades, mundos paralelos. El problema que tenemos es esa negación de esta amenaza. Es decir, en aras la negación no es que no lo entiendan, es un problema político. La negación por parte de los dirigentes políticos y especialmente la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, su proyecto político lo ha basado en lo que es el multiculturalismo, la diversidad y especialmente en Cataluña, que el movimiento independentista se ha aliado con los islamistas. Es decir, no ha habido político, líder independentista que no ha hecho un mitin en las mezquitas. Mitin político en las mezquitas. Imagínense si hiciera un político un mitin en una iglesia, estaríamos horrorizados, ¿no? Pero aquí no ha habido ningún problema. Semanalmente hemos tenido líderes políticos en las mezquitas. Entonces se ha generado esa alianza con a más ese discurso victimista, acusando a la población de cuando uno cuestiona o ve en peligro o transformación su día a día, pues enseguida esa etiqueta de racismo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, el racista es el que cree que uno, por procesar una religión, tiene que ser de una determinada manera o tiene que estar en contra de la democracia, el respeto a la libertad y enemigo de la justicia, ¿no? Eso sí que es racismo, ¿no? Pero creer que el multiculturalismo que se ha demostrado que es un fracaso, y lo hemos visto en Francia absolutamente, y que rompe la sociedad y rompe ese marco común, requiere otra respuesta.
¿Qué sucede? Que la izquierda niega esta realidad, niega esta amenaza, simplemente por unos cálculos políticos de votos a los cuales no va a renunciar, y por otro lado lleva a la población a estar callada. ¿Qué sucede? Que en los momentos de estar callados surgen chispas de tensión, violencia, confrontación, barrios donde no se respeta la autoridad de la policía, donde hay enfrentamientos, donde los policías ya no tienen autoridad para actuar, se hace evidente esta situación, ¿no? Falta concienciar, falta que la gente pueda hablar de ello, porque claro, siempre sucede lo mismo. Quienes sufren el deterioro, la degradación, la pérdida de su espacio, el sentirse desplazados, siempre son los entornos más humildes, los barrios de la gente obrera, trabajadora, ¿no? Y en cambio aquellos que tienen esa capacidad de dirigir, de decidir, viven en entornos muy protegidos, muy acomodados, que no ven, no sufren las consecuencias de estas políticas del multiculturalismo y que creen que pues ir a tomar un día al cuscús pues está todo hecho, ¿no? Pero no, yo siempre digo, pueden los políticos hacerse 1000 fotos con los hijabs, la fiesta del Islam, etcétera, pero el problema es cuando se apagan los focos y queda la ciudadanía en la lucha diaria, en el día a día, en un contexto cada vez más complicado. Con toda seguridad. Tal cual como vos decís, Hanan, yo veo que los sectores más expuestos son aquellos carentes de educación. Esto está pasando en Latinoamérica también. Son en estos lugares donde hacen pie precisamente tanto el narcotráfico como el islamismo. Y yo noto algo que está sucediendo en el mundo. Rusia y China, que convergen en la ayuda junto con Irán en Venezuela, en ninguno de esos dos países se permite ejercer el islamismo. No se permite prácticamente, y se corre y se detiene y se echa, se expulsa a los musulmanes. Es decir, lo que Rusia y China muestran como una belleza al resto del mundo, en sus propios países lo persiguen y lo denostan. Entonces, claramente hay intencionalidades que van mucho más allá del pluralismo tanto religioso en Europa y en Latinoamérica. Sí, y luego hermanos musulmanes y los islamistas en general lo que consiguen a más es que en estos entornos crean líderes intelectuales, saben captar talento en su entorno y lo saben promocionar y llegan a cuotas de poder. Entonces, ante una población más vulnerable, con más carencias, con menos capacidad, con menos conocimiento, es mucho más fácil de someterla. Entonces, siempre juegan en esas dos líneas, ¿no? Utilizar la vulnerabilidad social y al mismo tiempo crear un líder intelectual que sirva para la construcción identitaria, política, cultural, islámica dentro de ese entorno, o sea, desde dentro, ¿no? Es la forma que alguien desde dentro que domine el entorno, sepa defender sus intereses y los ponga en primera línea, ¿no? Y por eso, por ejemplo, Bélgica o Francia ya tiene grupos políticos organizados que se presentan a las elecciones, por ejemplo, a las elecciones municipales, ¿no? Había un partido en Bélgica que se llama Sharia for Belgium, la ley islámica por Bélgica, o los islamistas demócratas de Francia, claramente este tono islamista. ¿Qué sucede? Que ya una vez que hay esa cuota política de poder marcada dentro de lo que es el islamismo, ya estamos ante esta confrontación. Y quiero recordar una cosa muy importante: mientras la sociedad occidental está sometida, no hace frente intelectual y socialmente al avance del islamismo, hay países como ha sido Egipto, Túnez, Marruecos, sí que están haciendo la batalla intelectual. A pesar que son países de confesión mayoritariamente musulmana,
intentan hacer esa discernir entre lo que es la gestión política de lo que es la gestión religiosa. Intentan combatir ese ideario totalitario islamista. Pondré un ejemplo. En Marruecos, un año, un islamista detuvo a unas chicas por el largo de su falda y se generó todo un revuelo. Salieron todos los hombres esa misma noche a protestar en falda. ¿Por qué? Porque denunciaban el avance del oscurantismo. Algo que aquí, por ejemplo, no se hace esa confrontación de ideas, de pensamiento, ¿no? O, por ejemplo, otro detalle más importante todavía. La familia real marroquí, las mujeres y la niña, no llevan hijab. Ese es un claro ejemplo de batalla intelectual, de mensaje a la comunidad. Es decir, tú puedes ser marroquí sin que tengas que llevar ni el hijab, ni ser de ultraortodoxo, ni nada. Sí, yo lo he visto en Marruecos exactamente eso. En las universidades principalmente la libertad es amplísima. Exacto, entonces es algo que aquí las democracias occidentales no han sabido hacer frente a ello y caen en la trampa de no voy a confrontar porque es su cultura, es su forma de hacer, no quiero que me cataloguen de racista. No, no, no. Luchar por los derechos humanos, luchar y proteger la democracia, la Constitución y lo que nos hace a nosotros, en este caso ser españoles, lo que nos hace ser argentinos, es un deber. Y aquello que lo amenaza, las amenazas ya no son solamente un atentado, no son solamente una bomba, sino son las amenazas de la transformación y el deterioro de la esencia de nuestra identidad. Y eso lo tenemos que proteger el conjunto de los que velamos por nuestros derechos, la democracia y lo que somos como sociedad. ¿Y qué responde el gobierno central de España concretamente a este flujo de estos inmigrantes que llegan con esas facultades, por ejemplo? ¿Qué hacen? Mira, el gobierno a día de hoy niega en absoluto el avance del islamismo. Eso por un lado. Eso es una gran desventaja que tenemos. Por otro lado, los flujos migratorios que son utilizados por líderes yihadistas que alguna vez han entrado tanto por la frontera sur como también por la frontera del norte, los retornados de Siria, hay una hipocresía en el gestionar, es decir, por un lado se genera un efecto llamada de unas políticas en alianza con algunas organizaciones donde destinan muchísimos millones y al mismo tiempo saben que no es viable, yo siempre digo, África no es aquello que nos llega en la frontera, en las vallas, que se amontona y que se utiliza como elemento de presión. África es un continente que se tiene que desarrollar en su origen y no desde Europa, ¿no? África no cabe dentro de Europa, ¿no? Pero al mismo tiempo los flujos migratorios se utilizan como elemento de presión porque hay intereses económicos que por cada emigrante que se registra se cobra por él. Cada organización que dice haber atendido un número de migrantes cobra por ello, ¿no? Entonces hay una parte de hipocresía muy grande. ¿Eso también sucede en Cataluña? No solo en España, sino en Cataluña también. En Cataluña yo te puedo decir que es una de las zonas más perdidas, como he dicho antes, respecto al avance del islamismo. Es una de las zonas donde más aglutina población inmigrada que llega de manera ilegal y al mismo tiempo es la que está sufriendo la mayor transformación. La gente tiene que saber que la natalidad, el índice de población en España está siendo bajísimo, se mantiene gracias a los flujos migratorios y estamos repitiendo el modelo que sucedió en Francia. Para que la gente entienda por qué hay zonas perdidas en Francia, si miráramos la tasa de natalidad de los años 80, veríamos que las francesas rondaba el 0,9 o 1. Cuando la población de origen subsahariano, magrebí
procedencia musulmana, el índice de natalidad venía a ser como 3 hijos por familia mínimo, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que esos 3 hijos hoy en día tienen muchos más, y mientras que la población francesa ha desaparecido. Esto parecido está sucediendo ahora, mientras que la población autóctona no puede tener hijos, la natalidad es casi 0, la que se mantiene y se registra es la población, en este caso del origen musulmán, que tiene de promedio 3 hijos por familia. Bien, bien, se nos está yendo el tiempo, pero no sé si nos queda para hacer una preguntita más por el lado de Daniel. Yo quisiera preguntarte, la ley de extranjería que rige en España, ¿rige también ahí en Cataluña? Sí, es la misma. O sea, es la misma. Sí, Cataluña es España a pesar de lo que quieran dar a entender algunos. Es España, sí. y se rige por la misma Constitución, las mismas leyes. Otra cosa es la ejecución de estas leyes y el marco de gestión de la comunidad, ¿no? Que sí que ha generado esas alianzas de los políticos independentistas en favor del islamismo, ¿no? Pero que tenemos ese marco común, que es la ley de extranjería, que sirve para todo el Estado. Daniel, vamos cerrando. Sí, bueno, realmente agradecerle a Hanan porque nos hace comprender un poco más la presencia de este iraní detenido en Entre Ríos y su relación con Abdesalam Shah, que está vinculado precisamente a estas organizaciones que también ha descrito Hanan a lo largo del programa. Es decir, tenemos que mirar lo que está pasando en Cataluña porque está estrechamente hermanado con esta llegada a Buenos Aires. Entonces creo que no estamos equivocados en Total News cuando escribimos lo que escribimos sobre el salafismo en manos de dirigido por este hombre, vinculado a un hombre que nunca pudo explicar qué estaba haciendo en Argentina. Daniel, para terminar de mi parte, y después le pedimos a Hanan que cierre con todo su conocimiento del tema, pero ¿qué pasa en Argentina con respecto al avión y sus tripulantes y todo el contexto político que hay detrás de todo esto? Porque ya desapareció de los títulos de los diarios. Sí, ha desaparecido de los títulos de los diarios porque algo también preocupante, que es la economía y la situación social, ha ganado esos titulares, ¿no es cierto? Ajá. Pero la justicia sigue trabajando, hay un gran misterio en todo esto, sobre todo que el gobierno se ha llamado a silencio. Mágicamente no habló más del tema, pero tampoco investiga sobre el tema. Entonces está claro que es una fuente de preocupación. Y lamentablemente la sociedad pierde memoria. Exactamente, la sociedad preocupada por el tema económico deja de mirar estos acontecimientos, así es. Que creo que es lo que busca precisamente el gobierno y sus amigos en Irán, en Venezuela y en Rusia, ¿no? Hanan, muchísimas gracias. Si tienes algo para cerrar, bienvenida y por supuesto, muchísimas gracias por tu generosidad de atendernos. No, simplemente daros las gracias por esta oportunidad y por compartir estas reflexiones y hacer frente ante una amenaza que nos afecta a todos de manera progresiva. Bien, espero renovar este diálogo contigo y con Daniel dentro de poco tiempo. ¿De acuerdo? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Agustín. Te mando un abrazo, muchas gracias por compartir todo esto. Y por supuesto es, sin ninguna duda, un buen mensaje a todos aquellos que tienen responsabilidad en este tema que hemos tratado. Que la pasen muy bien. Hasta pronto. Igualmente para vos. Chao, hasta luego a ambos.